Buenas tardes muchachos, continuando con los videos, terminaremos el 3.1 leyes de Newton con el tema que aún está pendiente, la ley de la gravitación universal. Esta ley responde a una pregunta básica: ¿por qué los cuerpos caen? Fue descubierta por Isaac Newton en 1665 y se llama ley de la gravitación universal. Según esta ley, los cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Y matemáticamente se expresa así: F es la fuerza de atracción gravitacional, G es la constante gravitacional, tiene un valor fijo, es una constante y vale 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metros cuadrados por kilogramo al cuadrado. Este es un valor muy pequeño, por lo tanto, para que pueda ser apreciado, deben de ser cuerpos con masas muy pero muy grandes, como los planetas, las estrellas. M son las masas de los cuerpos, se miden en kilogramos, y D es la separación que existe entre esos cuerpos, se mide en metros. Con esta ley podemos encontrar otros elementos. Por ejemplo, podemos calcular la aceleración con que se mueve un cuerpo situado en la superficie de un planeta, siempre y cuando esté sujeto a la fuerza de gravedad. ¿Cómo? A partir de dos fórmulas que ya conocemos: la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a masa por la aceleración, y a la ecuación de la ley de la gravitación universal que acabamos de establecer, que dice que la fuerza es igual a la constante gravitacional por el producto de las masas entre la distancia entre ellas al cuadrado. Las igualamos, esta fuerza y esta fuerza son iguales, por lo tanto, en lugar de poner F igual a ma, solamente queda ma, y en lugar de poner todo esto, solamente queda esta parte, G por m entre r al cuadrado. Despejando de aquí a la aceleración, quedará que la aceleración es igual a la aceleración debido a la gravedad, y que esta a su vez es igual a multiplicar la constante gravitacional por la masa entre el cuadrado de la separación entre los cuerpos. Con esta ecuación nos damos cuenta que la aceleración de caída, la aceleración de movimiento, no depende de la masa del cuerpo en sí, sino de la masa y el radio, pero del planeta en que se encuentre. Algunas aclaraciones sobre la ley de la gravitación universal. Primera, si las masas de los objetos son muy grandes, las fuerzas de atracción son pequeñas y es muy difícil detectarlas. Por ejemplo, la fuerza de atracción entre un libro y tú es de aproximadamente 0.000000001 kilogramos fuerza, es decir, décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas, millonésimas, 10 millonésimas, 100 millonésimas, 1000 millonésimas, una mil millonésima de kilogramo fuerza. La fuerza entre dos personas separadas un metro es esto. Cuenten y determinen cuál es el valor de esa atracción. Es muy, pero muy pequeña. Y lo que ya mencionamos, la fuerza gravitatoria es mayor cuanto más grande sea la masa de los cuerpos en cuestión, y disminuye al aumentar las distancias entre los mismos. Aquí se condensa la ley de la gravitación universal. Segunda aclaración: esta ley de gravitación es universal, es decir, se cumple en todo instante y en cualquier lugar del universo, no nada más aquí en la Tierra, universal. Los planetas giran alrededor del Sol siguiendo esta ley. Se comprobó también que se cumple para estrellas que están a miles de años luz de distancia. Tercera aclaración: el peso es la fuerza con la cual la Tierra y un objeto se atraen. Si te alejas de la Tierra, esa fuerza empieza a disminuir. Por eso se dice que la gravedad disminuye con la altura. Si en la superficie de la Tierra la gravedad vale 9.8 metros por segundo al cuadrado, arriba de una montaña de 800 metros va a valer algo así como
9.78 metros por segundo al cuadrado. Creo que es muy simple, no hay mucho que explicar. El peso disminuye con la altura. La aceleración debido a la gravedad disminuye con la altura. La Tierra nos atraerá menos entre más lejos estemos de su centro. Cuarta aclaración. Las fuerzas de atracción están sobre la línea que une los dos cuerpos. Las fuerzas que cada uno de los cuerpos ejerce sobre el otro son iguales y de sentido contrario. Es decir, si tengo un objeto aquí y el otro acá, las fuerzas de atracción son en la misma línea, no una hacia arriba y la otra hacia abajo. Digamos que la Tierra atrae a la Luna con la misma intensidad de fuerza que la Luna atrae a la Tierra. Aunque hay que aclarar que esto solamente se cumple para esferas, y esto se refiere a la distancia que va del centro de gravedad de un cuerpo al centro de gravedad del otro. Pensemos lo siguiente, una persona salta y tomamos una instantánea del momento en que está en el aire. ¿Quién atrae al otro con mayor fuerza? ¿La Tierra a la persona o la persona a la Tierra? La respuesta es, se atraen con la misma fuerza. Es obvio que se va a mover uno y el otro no por la diferencia de masa. No se necesita la misma fuerza para mover a la Tierra que para mover a la persona. Por lo tanto, es la persona la que se desplaza, pero la fuerza de atracción es la misma. Veamos ahora ejercicios de la ley de la gravitación universal. De acuerdo con la expresión anterior, dos masas de 100 y de 1000 kilogramos, situadas a 20 metros de distancia, se atraerán con una fuerza de, calculemos. La fórmula dice que la fuerza va a ser igual a la constante, que vale 6.67 por 10 a la menos 11 newtons, metros cuadrados sobre kilogramo al cuadrado, por el producto de las masas, es decir, por 100 kilogramos por 1000 kilogramos, entre el cuadrado de la distancia, es decir, 20 metros al cuadrado. Realizamos las operaciones, primero elevamos esto al cuadrado, 20 por 20 son 2 por 2, 4, 400. Multiplicamos esto, se divide entre esto y el resultado se multiplica por 6.67. Las unidades se van cancelando según están aquí indicadas. El resultado será 1.67 por 10 a la menos 8 newtons. Recuerden, por 10 a la menos 8 quiere decir que el punto decimal está 8 veces a la izquierda. Esta fuerza es tan pequeña que prácticamente no la podemos percibir. Entonces esa es la fuerza con que se atraen estas dos masas de 100 kilogramos y de 1000 kilogramos. Vean la diferencia, son bastante considerables para nosotros. 100 kilogramos es mucho, 1000 kilogramos es más. Sin embargo, a pesar de eso, la fuerza es prácticamente nula, es extremadamente pequeña. Veamos el caso de un cuerpo en la Tierra. La masa de la Tierra es 6 por 10 a la 24 kilogramos, es decir, un 6 y 24 ceros. Y una persona promedio 50 kilogramos y se encuentra en la superficie. Y la distancia al centro de la Tierra es de 6.4 por 10 a la 6 metros, porque es la distancia que se considera el radio terrestre. ¿Cuál será la fuerza de atracción? Aquí está calculado. La fuerza, aquí está la fórmula, 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metros cuadrados sobre kilogramo al cuadrado por 50 por 6 por 10 a la 24 entre 6.4 por 10 a la 6 pero al cuadrado. El resultado de esta multiplicación se divide entre lo que resultó de elevar esto al cuadrado y lo que resulte de eso se multiplica por 6.67. Las unidades aquí está como se fueron cancelando. Y el resultado es de 488.5 newtons, algo así como 48.85 kilogramos fuerza. Y esta es una fuerza que sí se aprecia, sí se nota. ¿Por qué? Porque la masa de la Tierra pues es muy grande. Veamos otro ejercicio. Si suponemos una órbita circular, lo cual no está muy alejado de la realidad, podemos combinar la ley de la gravitación universal con la dinámica del movimiento circular para obtener, por ejemplo, la aceleración centrípeta de la Tierra
debido a su movimiento de traslación alrededor del Sol. Datos. La masa del Sol es de 1.98 por 10 a la 30 kilogramos. Por 10 a la 30 quiere decir 30 ceros. Bueno, 2 menos porque es 1.98. Aquí llevan 2, 28 ceros más. Es una masa tremenda. La distancia media de la Tierra al Sol es de 1.5 por 10 a la 12 metros. También es un valor bastante considerable. Son millones de kilómetros. Y aquí está planteada la situación y su desarrollo. La masa de la Tierra girando alrededor del Sol en una órbita más o menos circular. La fuerza de atracción entre ellos, la masa del Sol muy grande comparada con la de la Tierra. Y las ecuaciones. Esta fórmula es para calcular la fuerza centrípeta. Fuerza centrípeta es igual a la masa de la Tierra, es la menor, por la aceleración centrípeta de la misma, es decir, la fuerza con que la atrae, esa es la fuerza centrípeta. De afuera hacia adentro, hacia el centro, centrípeta se dice. La fuerza de atracción del Sol es esta, que ya hemos estado manejando, la ley de la gravitación universal. Las igualamos, se simplifican y la fórmula quedará así. Aceleración centrípeta va a ser igual a multiplicar g por la masa del Sol entre la distancia al cuadrado. Ya había comentado que la masa pequeña, en el caso de que uno de ellos tenga masa muy grande, prácticamente es despreciable. Va a depender de las características del cuerpo mayor. Sustituyendo los valores en la ecuación tendremos 6.67 por 10 a la menos 11, que es el valor de g, por la masa del Sol, que es este valor, por acá lo tenemos, entre 1.5 por 10 a la 12 al cuadrado todo esto. Elevamos primero esto al cuadrado. Después dividimos este valor entre lo que resultó. Y por último lo multiplicamos por 6.67. A mí me resultó 5.87 por 10 a la menos 5. Las unidades aquí está como se cancelaron. Dan metros por segundo al cuadrado, que son unidades de la aceleración.